Y bueno, Carlita, vamos a dejar este tema, vamos al siguiente, para el siguiente tema, ahí el productor nos va a poner ahorita cuál es el siguiente tema, y que es que el ex jefe policíaco nombrado por Adán Augusto con orden de aprehensión, ¿no? Entonces, tenemos 2 videos por ahí, vamos a verlos para posteriormente tener ya el análisis correspondiente, si te parece bien. Entonces, cuando quieras, productor, ahí está. Pues está la orden de aprehensión de él y también de otros más. Sí, con ficha de Interpol. Sí, también, desde que sales del país huyendo, pues ya no es la policía de aquí local, es la policía internacional que lo anda buscando, lo anda rastreando. Cuando fue secretario se le preguntó muchas ocasiones si había crimen organizado a Hernán Bermúdez y él lo negó muchas veces, decía que solo bandas locales. ¿Cómo ves? No, pues ahí está saliendo todo, toda la podrición. ¿Hasta dónde llegaría? Hasta donde tenga que llegar, a tope. El compromiso de Javier May es con los ciudadanos, no es con los delincuentes ni con la mafia. Gracias. Bueno, ese es un primer video en donde pues al que vemos declarar es nada más y nada menos que a uno de los carnales de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita cuando hagamos el análisis hablaremos al respecto, pero es muy simbólico que él como secretario de gobierno, ahora de Javier May, del gobernador, pues hace estas declaraciones puntuales, precisas, donde reconoce esta situación del crimen organizado. No sé, ahí, productor, si ya tienes el otro, o era único ese video para que nos indiques, y si no, pues ya le damos, ok, no dice que es único. A ver, hay algo muy importante comentar. La persona a la que se refieren, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, es Hernán Bermúdez Requena, alias El H. Él, antes que fuera nombrado por Adán Augusto, que fue el gobernador que lo nombra, él ya tenía una inteligencia del ejército en donde a través de un hackeo que le hicieron a la Sedena, en ese momento quedó claro que ya habían informado a Adán Augusto y a las personas competentes en la materia que era un personaje que tenía nexos con la delincuencia organizada. O sea, así de sencillo. Él no podía o no debería de haber sido nombrado, puesto que tenía estas investigaciones de la inteligencia del ejército. Sin embargo, esto no ocurrió, lo nombra Adán Augusto y se lo deja como parte de la herencia al gobernador que lo sustituyó. Pero durante todo ese proceso siempre se dijo, era un secreto a voces que él era con 2 funciones, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y a la vez el líder, dicen, de un grupo delincuencial que se denomina La Barredora. Ese grupo delincuencial es una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación. Y obviamente que se estuvo diciendo durante todo este tiempo. Cuando hay el cambio de gobierno, hay que decirlo puntualmente, Javier May y el hermano de López Obrador, que es este que apareció, por algún motivo tienen un encono político con la gente de Adán Augusto. Esto es común en los estados. Seguimos con estas peleas familiares, peleas de grupos políticos, y resulta ser que es necesario tener estas pugnas para que entonces salga la podedumbre, ¿no? Para que dentro de la gente del mismo partido entonces puedan ser exhibidos. Recordemos que dentro de Morena ha habido casos tan emblemáticos como lo que señaló Adán Augusto a Ricardo Monreal, que era un corrupto y bla, 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 y no pasó nada. Porque luego se sentaron para limar asperezas y todo en pro de la 4T. O sea, no importa si tú cometes un delito, de todas maneras, a pesar de que estás imputado y que se supone que presentan las pruebas, no pasa nada. Bueno, pues este personaje, Hernán Bermúdez, se fue del país y pues ha tenido un recorrido grande por diferentes países desde el mes de febrero que él tenía ya la orden de aprehensión. Entonces, un pleito político interno permite sacar la pus de lo que es precisamente un gobierno corrupto con todos los problemas y más, nada para que nos demos una idea. Tabasco es uno de los estados más problemáticos en materia de inseguridad y de muerte. Estamos hablando de que de 200 y tantos homicidios pasó a casi 1000. Es decir, es un estado en disputa permanente por cuestiones delictivas. Y esto, pues obviamente los tabasqueños, el 95% de ellos perciben inseguridad en su estado. Es un estado que obviamente tiene problemas muy serios de mucha índole, de todas las índoles, y pues desde luego que ahora lo que se tiene, Carlita, es un problema mayúsculo que
pues es el estado natal del presidente López Obrador. ¿Está viviendo ahí López Obrador? Bueno, él dice que está viviendo ahí, y con esta problemática que se tiene, que lo está padeciendo su propio hermano, o que lo está denunciando su propio hermano, yo no veo cómo lo vayan a resolver sin embarrar a Adán Augusto. La pregunta es, ¿van a poderlo embarrar bien? ¿Van a poder exigirle cuando López Obrador lo nombra uno de los coordinadores, en este caso del Senado, y que necesariamente si lo embarra, si sale afectado, va obviamente a golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum? Es decir, realmente es aventar el estiércol hacia arriba con un ¿cómo se llama? Ventilador. Un ventilador, y pues escupiría para todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema, estimada Carlita? Bueno, Mao, yo creo que este asunto es lo que nos demuestra en dónde estamos parados, ¿no? O sea, las corcholatas como tal, todos tienen cola larga, todos tienen una cola larga, pero en especial Adán Augusto no es la primera que le sacan. Recuerda que él estuvo muy cercano también a este otro personaje que está colisionado con sobre lo del huachicol. Fue Adán Augusto el que compró las pipas, fue Adán Augusto el que hizo todo este asunto, y que se tiene hasta donde se dejó filtrar un asunto muy especial con el gobierno de los Estados Unidos, porque él llevaba incluso el combustible, o se decía que se llevaba el combustible hasta la frontera. Yo creo que si no lo salpica, anda cerca, Mao, anda cerca, y yo creo que debería de poner atención hacia dónde le están tirando precisamente toda esta mugre, porque, y además, nos deja ver la colusión, la protección que la Procuraduría o la Fiscalía ahora de gobierno tiene con sus propias gentes. Tenían esta orden de aprehensión desde febrero, Mauricio, y es apenas 6 meses después, 5 meses, que sabemos que estaba esta orden de aprehensión y que le dieron chance a esta persona para que se fuera. En efecto, lo que tú dices, viajó de aquí a Panamá, de Panamá no sé dónde, de no sé dónde a Brasil, y se supone que ahí está mezclado entre la gente y que por eso no lo pueden encontrar. Yo creo que aquí, porque además no son las únicas personas que tuvieron contacto con él, Mao. Está Merino, que también fue gente de allá, también tenía conocimiento y también estuvo en su gobierno. Yo creo que deberíamos de poner más atención además sobre la gente que está alrededor de este círculo, alrededor de lo que yo empezaría a llamar el Grupo Tabasco, Mao, porque lo que nos damos cuenta es que tienen acaparada también la frontera de la droga al sur de nuestro país. El hecho de que esté el Grupo Jalisco ahí, el Cártel Jalisco Nueva Generación, nos habla de que hay paso de droga, nos habla de una procuraduría corrupta también, contaminada, ofreciendo protección, nos habla de un gobierno que ya no pueden decir que no, un narcogobierno bien establecido, y que no entendemos muy bien todavía, porque esto acaba de explotar, cuál es la línea, ¿no? ¿Quién le está tirando a quién? ¿Cómo se está dando? Porque cuando vean las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Yo espero que el Mentiritas Monreal esté dándose un buen baño y limpiándose bien las barbas, porque es otra corcholata sumida en esta situación, en este desorden. ¿Cómo se filtró? ¿Quién lo llevó? O sea, a ver, entender, Mauricio, que él era el secretario de Seguridad de Tabasco y además era el líder de la mafia. O sea, ¿cómo podemos entender eso si no entendemos un narcogobierno? Pero además que se sabía. Entonces, cuando hablamos de la impunidad rampante en este país y cuando hablamos precisamente de lo que significa estos
estas estructuras criminales llamadas narcogobierno, y cuando acusa a Estados Unidos al país de tener esto, eso no los exime a ellos de tener sus propias patologías psicosociales y políticas, pero bueno, ellos se han autonombrado los vigilantes, ¿no? Del mundo, por su poder y todo eso, pero entonces es que es cierto. Ahora, ¿por qué la impunidad rampante? He escuchado a varios gente de la 4T que andan en los medios de comunicación como voceros, y ellos dicen, es que ahora han cambiado las cosas, porque ahora un personaje de la 4T es acusado por otros de la 4T. Es el primero, ¿no? De los que se sabe, y ni siquiera es un gobernador, o sea, es un secretario. En el sexenio de Peña Nieto fueron 7, 8 exgobernadores acusados y procesados. No quiero decir que Peña Nieto ha hecho un gran trabajo, o sea, la corrupción fue tan evidente que no le quedó de otra. El gran problema es de que una cabeza menor, desde el punto de vista de lo que significa el estado de Tabasco, es una ficha menor, porque la ficha mayor, pues obviamente es Adán Augusto, que fue secretario de Gobernación, o sea, tenía toda la información de a quién dejó, y no puedes entender, ¿no? Te puedes equivocar, y dices, chin, pues no elegí a la persona correcta, fue un error, busca la manera de quitarlo, pero no. Si lo nombró y lo dejó y con toda la información como exsecretario de Gobernación, quiere decir que estás coludido. Ese es el tema, el gran tema de fondo. Obviamente, pues ya lo que le dejó a su sucesor, pues ya es un asunto menor, ¿no? ¿Quién lo lleva y por qué lo llevó? Sería la pregunta. ¿Y por qué López Obrador nombra a un secretario de Gobernación que tiene unos nexos de esa naturaleza? ¿Y por qué, a pesar de que el Grupo Tabasco está con todo este problema, ¿no? El que encabeza a Adán Augusto, y seguramente el de Ma y otros tendrán su propia problemática, porque en ese momento López Obrador se lo encaja a Claudia Sheinbaum y se lo deja ahí en el Senado. ¿Para dónde te haces? Entonces y lo que hemos dicho una y otra vez en este programa, el asunto no es estar en contra de un partido, el asunto que tenemos nosotros como ciudadanos que analizar es que todos los partidos han sido ineficientes, ineficaces en la administración pública. Y todos los partidos son una bola de corruptos políticos que, en ese sentido, como siglas, obviamente no hablo de todas las personas que participan en los partidos políticos, sino como siglas, todos han tenido problemas de esta naturaleza. Porque el sistema así está conformado. Esa es una realidad. El gobernador de Jalisco, Alfaro, pues tiene sus muertos, miles de muertos que no resolvió y que ahí quedaron, ¿no? Y que ahí está. Corrupción, ¿no? Está bien por todos, ¿no? Claro, y que los nexos con el narco, ahí está. Samuel García, que tiene un tío perteneciente a uno de los cárteles más importantes del norte del país. O sea, estás hablando del gobernador, ¿no? Que él no tenía por qué cargar con los muertos del tío, ¿no? Pero los nexos, todo lo que ha habido de investigación respecto al capital que maneja él y su familia, bla, bla, bla. Pongo el ejemplo de Movimiento Ciudadano. Digo, y del PRI, del PAN, ni qué decir, de todo. Y ahora la historia propia de Morena lleva esto, en muy pocos años, a darnos cuenta que muchos de sus gobernadores fueron o han sido impuestos por el narco. No necesitaron 70 años, Mau. No necesitaron 70 años. Esta es la realidad, porque son los mismos, Carlita. Sí. Lo hemos dicho una y otra vez, es que son los mismos, son las mismas formas, son las mismas, las mismas mañas, esos son, y eso tenemos que darnos cuenta. Entonces, ahí está este tema, que lo vamos a ligar con el siguiente. Antes vamos a darle lectura a los comentarios, y que tiene que ver precisamente con esta situación de lo que es los narcogobiernos. Nos dice, espérame, es que creo que había otros comentarios antes. Ok, ya dice, nombrar a un jefe de policíaco que ya se sabía vinculado al narco no es distracción inocente, es puerta abierta a la impunidad. Claro, como nos dice Alexera. Carla B. Vázquez, Requena fungió casi 4 años sin molestia. La inteligencia militar lo tenía fichado desde el 2021. ¿Algo falló? Falló el control político judicial. Pues es interesante, ¿no? La reflexión. Rubí Fuentes, que un mismo tipo esté al frente de la policía y a la vez dirija un cártel es ficción de película. Sí, casi, de esas de la del infierno, ¿no? En la realidad se llama colusión criminal y negligencia gubernamental. Totalmente de acuerdo, Rubí. Organización Masónica Mexicana, nombrar a tu jefe de policía y que después resulte líder de un cártel
es como poner al coyote a cuidar el gallinero, error de estrategias. Completamente de acuerdo aquí. Rubí Fuentes, lo tenían fichado desde 2021, entonces, ¿por qué no actuaron antes? Estaban esperando a que se fugara para hacerlo más emocionante, como continuando con la película, es la parte 2, ¿no? Carla M. Vázquez, no es solo el jefe policíaco de Tabasco, es una historia de omisiones, complicidades y poder mal usado, y si no hay consecuencia, se repite. El gran problema es de que es una historia permanente en este país, ¿no? Alexander 123, este caso no es una excepción, es una prueba de cómo en México el crimen no se infiltra, se infiltra en las instituciones, no se infiltra en las instituciones, se sienta en la cabecera. Si el gran problema, Alex, es que ahora pasaron estos narcogobiernos, lo hemos relatado una y otra vez, ¿no? La delincuencia antes, recordemos al Negro Durazo, por ejemplo, en donde de alguna otra manera la policía tenía controlada, entre comillas, a la delincuencia, en sí misma la policía era delincuente, ¿no? Pero con un estilo y una forma distinta, en donde el delincuente estaba como en segundo nivel. No, el gran asunto es de que los delincuentes entendieron que ellos podrían ser gobierno, y entonces ellos han elegido pues ya formar parte de estas cabeceras que bien comenta Alex, de tener un puesto en los diferentes gabinetes de municipales, estatales e incluso a nivel federal. Ni en Colombia se vio esto, ni en Colombia. Bueno, sí hay historias al respecto.